Hola, buen día. Mi nombre es Ángel David Pechtalango. Estoy estudiando la carrera de Derecho. Radico en Mérida, Yucatán. Mi matrícula es la AL05569. El día de hoy vamos a responder unas breves preguntas de la materia de Derecho Administrativo, es el proyecto integrador. La primera pregunta dice, ¿qué es el presupuesto? ¿Okay? Recordemos que el presupuesto es el documento legal y contable en el que el gobierno prevé en cantidades monetarias los gastos que habrá en cierto periodo, así como los ingresos que serán necesarios para cubrirlos. Es decir, el gobierno del estado da 10 millones de pesos, es decir, para 2-3 meses. Obviamente, como yo voy a calcular darte ese dinero que tú tienes para gastar, pues con los gastos anteriores que tuviste y con qué ingresos igual tuviste. No te puedo dar más de lo que tú no has metido en cuestión de dinero. Ahora bien, pasamos a la siguiente pregunta. Describe los tipos de presupuesto que existen. En los presupuestos, hablando de presupuestos estatales, existen 3 tipos. El presupuesto tradicional, que es cuánto gastará el gobierno. Este se calcula mediante el año anterior. Tenemos igual el presupuesto por programas, ya sea empleo, educación y salud. De estos 3, buscamos el medio con el cual tenemos el ingreso y se calcula un presupuesto que se le va a entregar a cada programa para que esos pues lo puedan utilizar en el mismo. Tenemos igual, por último, el presupuesto funcional, que este va del gobierno estatal y baja a las secretarías y subsecretarías para distribuir correctamente ese presupuesto. Ahora bien, menciona el proceso de aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos en México. Recordemos que el presupuesto en México es un instrumento de planeación y programación del gasto público que establece los ingresos y gastos del gobierno federal para un año fiscal. Es integrado por los siguientes documentos. Tenemos la Ley de Ingresos de la Federación. Este documento define anualmente los ingresos que el gobierno federal espera recaudar como impuestos y contribuciones para financiar al gasto público. Recordemos que dentro de la Ley de Ingresos de la Federación se puede obtener una clasificación básica en la que se dividen los ingresos. Por un lado, los provenientes del poder impositivo del Estado, es decir, ingresos tributarios, y por el otro, los que no se derivan directamente del poder impositivo del Estado, sino que son producto de otras fuentes y se denominan ingresos no tributarios. Como ingresos tributarios tenemos los impuestos que es el ISR, el IVA y el IEPS, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, contribuciones pendientes de ejercicios anteriores y accesorios de contribuciones. Los ingresos no tributarios son derechos de tramitación de servicios, aprovechamientos por el uso de bienes públicos, ingresos por venta de bienes y servicios, productos, aprovechamientos, ingresos por operaciones financieras. Recordemos que esta clasificación básica permite distinguir entre los ingresos que provienen de impuestos y contribuciones establecidas por el Estado y los que se generan por otras actividades, derechos u operaciones financieras que no tienen la naturaleza de impuestos. Recordemos que la preparación de la iniciativa del IF, el primer paso es la preparación de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación que establece los ingresos del gobierno federal. Está autorizado para recaudar en el año siguiente fiscal. Esta iniciativa es elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presentada al Congreso de la Unión. La discusión y aprobación de la LIF. La Ley de Ingresos de la Federación implica la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Esta debe ser aprobada antes del 31 de diciembre del año previo al ejercicio fiscal correspondiente, según lo respaldado por el artículo 72, fracción H de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo Federal, artículo 74, y por último la ejecución de la LIF. En la ejecución del presupuesto de ingresos interviene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lleva a cabo la ejecución de la Ley de Ingresos de la Federación, encargándose de la recaudación de los ingresos definidos en esta ley. El respaldo legal se encuentra en el artículo 74, fracción 4 de la Constitución y en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, donde se establece la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la ejecución del presupuesto de egresos. Bien, en el presupuesto de egresos de la Federación es el plan detallado del gobierno para asignar fondos en diferentes áreas, programas y dependencias durante un año fiscal.
se basa en la Constitución, donde los artículos 74 y 75 otorgan a la Cámara de Diputados la facultad de aprobarlo y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la de proponerlo. Recordemos que para su preparación o elaboración, conforme a lo establecido en el artículo por la fracción 5 del artículo 74 constitucional, corresponde al presidente de la República presentar ante la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto, egresos de la Federación, o que deberá ser a más tardar el 15 de noviembre o hasta el 15 de diciembre cuando inicie su cargo el 1 de diciembre. Discusión o aprobación. La discusión y aprobación del presupuesto se basa en la Constitución, artículo 72, fracción H, otorga a diputados la aprobación del presupuesto de egresos del artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Federal. Describe el proceso en diputados. La Ley Federal de Presupuesto fija el plazo de aprobación antes del 15 de diciembre. Ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto de egresos es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Según el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta ejecución implica adquisiciones, pagos y financiamiento de proyectos. El Ejecutivo Federal propone las leyes presupuestarias según el artículo 74, fracción 4 de la Constitución. Por lo tanto, la Ley de Ingresos es el instrumento que establece los ingresos que el gobierno federal pretende recaudar en un año fiscal, mientras que el presupuesto de egresos determina cómo se gastarán estos ingresos. Aunados a esos documentos existe otra ley complementaria, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Recordemos que se establecen las reglas y procedimientos para la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de egresos de la Federación. Ahora bien, por último, investiga el presupuesto estatal en la Ley Federal de Egresos del estado en el que vives y describe cómo se distribuyó el año anterior. En Mérida, Yucatán, el PEF del 2023 se identificó como un gasto federalizado para el estado de Yucatán de 42.210.9 millones de pesos, cifra superior en términos nominales a lo presupuestado en el PEF 2023, que apenas sería de 225 mil millones de pesos, equivalente a un incremento del 0.5%. El año pasado este presupuesto pues se dividió, como lo mencioné anteriormente, en programas sociales, en salud y en el caso de empleos. Bien, con esto doy por terminada mi actividad, o bueno, el proyecto integrador. Gracias.